Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo. Hoy recibimos la visita en los estudios del Grupo TV Rural al doctor Marcos Medina. ¿Qué tal, Marcos? Un placer, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, César. Qué gusto, qué placer poder compartir contigo y toda la audiencia. Un tema a tratar hoy en día, ¿verdad? Más todavía en la parte pecuaria, ¿verdad? Que es el tema de análisis de inversión en el campo, ¿verdad? ¿Puedes comentarnos qué cuestiones son prioritarias analizar para realizar nuevas inversiones en el campo? Bueno, yo creo que lo primero es entender el contexto que estamos viviendo dentro del negocio ganadero. Es un momento de muchos desafíos para el sector, donde por un lado los costos han tenido un aumento significativo para el sector productivo. Los precios, por otro lado, están con tendencias de mucha fluctuación, y a eso se suman las cuestiones climáticas, que es una variable de muchísimo impacto y que no se maneja dentro del contexto de la empresa ganadera. Y en ese sentido vemos que el negocio ganadero requiere ser más eficiente, porque dentro del negocio ganadero el productor solamente controla sus costos y solamente controla su eficiencia productiva, no controla los precios. Entonces, los costos, por supuesto, hay estrategias administrativas, pero cuando hablamos de eficiencia productiva se requieren de inversiones. Inversiones que permitan ser más productivos en todos los aspectos del sistema ganadero. Y en ese sentido es muy importante analizar siempre inversiones que permitan despegar en términos de producción por unidad de superficie, que permitan diluir los costos y que finalmente mantengan márgenes que hagan factible al negocio ganadero. Teniendo en cuenta la situación del mercado, ¿cómo puede el ganadero ganar más? ¿En qué puede invertir, digamos, para aumentar su rentabilidad? Cuando hablamos de negocio ganadero, me parece importante dividir el sector que ya está tecnificado, que ya ha avanzado en términos de inversiones, tanto de innovación como tecnología, y el sector que aún está en una etapa intermedia. Si vamos a números, de acuerdo al Censo Agropecuario Nacional, más o menos el 2% de los productores, que representan 65% del hato ganadero, podrían ser considerados los altamente tecnificados. Después tenemos un segmento de productores medianos que representan aproximadamente el 23-25% de productores y que tienen 30% del hato ganadero, que es un segmento mucho menos tecnificado, que tienen cierto volumen de producción, pero sus niveles de eficiencia aún son bajos. Y uno de los factores es el hecho de tener bajos niveles de inversión en infraestructura. Por darte ejemplo concreto, datos así que nos parecieron interesantes. En estos segmentos, por ejemplo, la inversión en corrales, bretes y casilla de operaciones es muy bajo. Estamos hablando de niveles que van entre un 40 y un 50% nada más. O sea, de cada 2 establecimientos solamente uno tiene un corral, un brete y una casilla de operaciones. Y sabemos que en ganadería es muy difícil implementar tecnología si uno no tiene la infraestructura adecuada. Entonces, ese es el tipo de tecnología e inversión en infraestructura que hay que evaluar y ver los mecanismos administrativos de inversión que permitan contar con este tipo de infraestructura que permitan que el emprendimiento o el establecimiento ganadero dé un salto de eficiencia.
Eso diría Marco que tiene que invertir para aumentar su rentabilidad. Para aumentar su eficiencia, o sea, su volumen de producción y automáticamente, bueno, a ver, la rentabilidad está dada por el precio, por el volumen de producción, precio por volumen de producción menos costos. De esas tres variables, el precio el ganadero no controla. Es una problemática de siempre, Marco. Es un tomador de precio, ¿verdad? No depende de él, digamos. Lo que sí el ganadero puede controlar son sus costos y su volumen de producción. Para producir más requiere invertir. Y por supuesto, el concepto que hemos aprendido de tantos ganaderos que tienen muchísima trayectoria, que hablan de invertir a bajo costo, pero con alto impacto. O sea, siempre buscar un balance, tampoco hacer inversiones muy costosas que no tengan un alto impacto, sino que siempre medir eso de tal forma a que el volumen de producción aumente sin que los costos disparen demasiado y finalmente los márgenes de rentabilidad se puedan mantener. Marco, es ministro de Agricultura y Ganadería, es ministro también de Ganadería. ¿Cuáles serían los puntos, esto es entre nosotros, digamos, cómo le ves la parte pública-privada para poder llegar a un consenso de tener un costo fijo en la carne para que el productor realmente pueda, digamos, invertir, ¿verdad?, para mejorar, pero también tiene que tener algo seguro en el precio, digamos, de la carne? Bueno, nosotros, digamos, macroeconómicamente, o nuestra política económica es siempre libre mercado, o sea, en el sentido de no tener, digamos, no se malentienda como que algo hay de intervenir o fijar de manera artificial algún tipo de costos. Lo que sí yo creo le hace falta a nuestro sistema productivo es transparencia. Entonces, vamos al ejemplo de la soja o de otros commodities. Cuando el productor quiere saber el precio al que más o menos va a vender, automáticamente entra a Chicago y tiene un precio de referencia y ya sabe cuál es su premio y ya tiene una estimación. O sea, hay transparencia en la estructura de precios, que es lo que, por lo menos uno mira las estadísticas de los últimos 10 años en nuestro país y hace la incertidumbre. O sea, ¿cómo hay tanta fluctuación? ¿Por qué habiendo aumento de las exportaciones, tanto en volumen como en valor, disminuyen los precios al productor? ¿Por qué si disminuye el precio al productor, aumenta el precio al consumidor, el mercado interno? O sea, hay cuestiones que preguntas que uno se hace que probablemente tengan una explicación, pero que no hay transparencia en esa información para que el productor realmente tenga un entendimiento de lo que está pasando y en base a eso pueda también hacer sus proyecciones de inversiones y de trabajo en el campo. ¿Esto se puede solucionar con un instituto de la carne o algo que dé transparencia al país? Estamos hablando más. Y el instituto de la carne, que está muy estigmatizado, yo creo que en algún momento se entendió muy mal, podría ser una de las herramientas, una plataforma similar podría ser una herramienta para generar información que permita dar transparencia al mercado y evitar las especulaciones y muchas veces inclusive las crispaciones dentro de la cadena, entre productores e industria, por qué este precio me paga, por qué tal precio. O sea, así como se defiende la libre oferta y demanda, esa libre oferta y demanda para que mantenga su equilibrio requiere de transparencia e información. Entonces, ahí creo que es un factor a tomar en cuenta dentro de lo que nos hace falta en la cadena de valor de la carne. ¿Se puede copiar un modelo de otros países para adaptarlo acá en nuestro sistema? Y el modelo más cercano y que muchas veces sirve de mayor referencia es el de Uruguay. Ellos tienen, por ejemplo, lo que le llaman el novillo tipo, que es información frecuente, mensual, que ellos sacan de decir, bueno, el novillo tipo es la diferencia que existe entre lo que paga la industria por el novillo a comprarle al productor y lo que la industria recibe al vender todas las partes que salen de ese novillo. Entonces se genera un margen y en base a ese margen se va viendo la transparencia
en la rentabilidad que existe dentro de la cadena de valor. Sería bueno buscar mercados premium también por nuestra carne, ya que está, digamos, valorizado, categorizado como una de las mejores carnes del mundo también, ¿verdad? En calidad. Nosotros definitivamente tenemos una de las mejores carnes del mundo, no solamente en calidad, sino en atributos de producción. La carne, 90% de nuestra producción es a pasto, sin hormonas, sin antibióticos, a cielo abierto, con altos estándares de bienestar animal. Ese tipo de carne en el mercado internacional tiene un precio que va entre un 15 y 20% más. Ahora, tenemos el gran desafío de hacer saber al mundo que nosotros tenemos ese producto. Y ahí es donde entras a decir la transparencia. Por un lado la transparencia y por otro lado la promoción. Entonces, hacer saber al mundo, a nuestros mercados, de la calidad, no solamente en el sistema productivo, sino en los atributos. Porque estos son estudios que lo hacen frecuentemente en Australia. Ellos miden lo que llaman los drivers, qué es lo que más le interesa a los consumidores al momento de comprar carne. Y hay 4 cosas que son las principales. La primera y más importante sigue siendo precio. O sea, el consumidor quiere un producto a buen precio. Nosotros somos muy competitivos, siempre producimos a buen precio. De hecho, así competimos hoy por precio. El segundo atributo tiene que ver con la inocuidad y calidad sanitaria del producto en términos de qué tan beneficioso es para el consumidor. Y ahí entramos con lo que decíamos, la carne producida a pasto. ¿Por qué la gente paga más? Porque hoy sabemos que esa carne tiene atributos de menor nivel de colesterol, mayor nivel de ácidos grasos linoleicos conjugados, mayor nivel de vitaminas, de hierro, etcétera, 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 que finalmente hacen a la salud del consumidor. El tercer atributo tiene que ver con la versatilidad del producto, es decir, que pueda usarse para varias cosas. Y por último está el tema de sostenibilidad y bienestar animal. Esas son las 4 cosas. Nosotros tenemos los 4 atributos. O sea, nosotros tenemos todo como para posicionar un producto premium en el mercado internacional. Pero falta esa gestión de hacerlo y llegar efectivamente para que los consumidores, tanto de los mercados en los que estamos, como aquellos en los que podemos estar, sepan que nosotros tenemos un producto de altísima calidad a un precio excelente. Así mismo, Marco. Y si un productor quiere financiar mejoras, ¿verdad?, ¿qué debería un ganadero tener en cuenta al momento de solicitar un préstamo? Primero, que esa mejora sea realmente que dé un salto en productividad. O sea, la inversión que se haga, ya sea un corral o una aguada o un sistema de regadío, lo que uno decía, eso genere un impacto de productividad. Y lo otro que es muy importante a tener en cuenta es que esos créditos especialmente acompañen el ciclo productivo. De hecho, hoy en el mercado ya se tienen créditos a tasas y a plazos que se adecuan más al ciclo productivo, pero ese es uno de los obstáculos que enfrenta el sector ganadero, principalmente el sector menos tecnificado.
O sea, si nosotros vemos, cuando vemos la cartera ganadera, que son de más o menos 1.600 millones de dólares, llega a un pequeñísimo porcentaje de aquel 2% que te dije de productores que están ahí en la punta de la pirámide. Eso es lo que acceden crédito. Pero si vemos el nivel de créditos al que acceden los productores medianos, un productor mediano, de acuerdo al Censo Agropecuario, es aquel que tiene entre 100 y 1.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de un hato que puede ir de entre 100, 500, puede llegar a un poquito más, 700, 800 cabezas. Ese segmento accede a un bajo, no accede a unos créditos que le permitan invertir más. Entonces, finalmente su producción sigue siendo muy conservadora, muy, para no llamarla obsoleta, digamos, que es siguiendo mucho el empirismo de antes, con poca innovación, con poco nivel de tecnología y conocimiento. Entonces, como todo en el siglo XXI, necesita de tecnología y conocimiento, y la ganadería no es la excepción. Se necesita conocimiento, se necesita tecnología para ser más eficiente. También es importante que a la hora de solicitar un préstamo, el banco le dé a una tasa fija por los años que quita, porque he notado que hay bancos, por ejemplo, que te regulan la tasa de acuerdo al año, ¿verdad? Si te suben o te bajan, ¿verdad? De acuerdo a cómo se está moviendo el mercado. Banco Itaú, por ejemplo, he visto que ofrece créditos, pero con tasa fija por los 5 o 10 años, que es inamovible. Esas son las consideraciones ya mucho más específicas al momento del contrato de crédito. Entonces, pero sí, el productor tendría que tratar de evitar las fluctuaciones en las tasas para que justamente eso no afecte en su estructura de costos, en sus pasivos. Bueno, Marcos, ¿algunas palabras para el productor que quiera seguir invirtiendo, que tenga que seguir invirtiendo, ¿verdad? También, ¿verdad? Y como dice, hay que poner pecho y ir para adelante. Bueno, en estos momentos de tantos desafíos para el sector productivo, demostrando el sector ganadero una vez más su altísimo compromiso con la producción, con el país, a pesar de todas las dificultades, sigue adelante el productor llevando adelante muchas veces con estoicismo la producción en el campo. La buena noticia es que el rubro ganadero, la demanda mundial de carne sigue en aumento. Hay pocos países que tienen la capacidad de producir y satisfacer esa demanda insatisfecha. Paraguay es uno de esos países. Tenemos un producto de altísima calidad. Quizás hay algunos desafíos que enfrentar, pero la ganadería va a seguir siendo una de las alternativas para el Paraguay. Y bueno, alentarles a que sigamos trabajando desde los diferentes lugares en los que estamos, el sector productivo, aquellos que estamos acompañando de otros sectores, y bueno, hacer que la ganadería siga llevando adelante nuestro país, generando prosperidad, puestos de trabajo y bueno, produciendo la mejor carne del mundo. Bueno, Marco, en nombre del Grupo TV Rural, felicitarte y agradecerte por tu tiempo, ¿verdad? Y estar hablando un poco, y esperamos verte muy pronto de nuevo por el programa. Gracias, cuando me inviten vamos a estar acá, un gusto estar aquí con ustedes. Estamos acompañados del zootecnista Juan Olmedo Wagner
y vamos a estar hablando sobre lo que es la importancia en el casqueo en los caballos. ¿Qué tal, Juan? Un placer de tenerte aquí en el programa. César, ¿cómo estamos? Un gusto nuevamente. Bueno, la importancia empieza al primer mes de edad del caballo, porque normalmente hasta el sexto a octavo mes el caballo termina su desarrollo de parte de la rodilla para abajo, entonces solamente hasta ese tiempo tenemos tiempo para corrección, ya sea de malos aplomos y demás problemas, ¿verdad? Sería, desde que nace el caballo hasta los 8 meses tenemos tiempo para realizar esos trabajos de corrección. Así mismo. Después de eso lo que se hace es mantener el casco bien balanceado, con un buen balance y buscar su mejor versión para el desempeño, ya sea deportivo o de mascota, paseo, lo que sea. Juan, ¿puedes explicarnos, para los caballos de competición se tiene un tipo de trabajo y para los animales de trabajo en el campo también otro tipo de trabajo? Así mismo, César, porque con los potros lo que hacemos son más animales, digamos, puros para exposición, para competencia, ya sea salto, rienda, freno de oro, carrera, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esos caballos sí se le da más importancia desde el primer momento, que sería el primer mes, ¿verdad? Pasando esa etapa, sí está el desvasado o casqueo de manutención, sería tipo cada 45 días. Y aparte, los caballos atletas se utilizan herraduras para mejor funcionamiento en la parte deportiva, sería, ¿verdad? Es importante realizar este casqueo en animales de campo también con lo que para el trabajo. Y muchas veces es importante cada cierto tiempo realizar, porque hay caballos que tienen problemas, ya sea hongo, por la humedad, problemas de espinas, abscesos. O sea, no tanto para corregir, pero sí para mantener bien el animal que se usa día a día, ¿verdad? Like an old cowboy riding his horse through the plains of the far west. He's free to leave life's burden behind, and like a child he lives at his best. Juan, si un productor no realiza estos trabajos, ¿afecta al caballo, al animal en su rendimiento? Podría afectar en el campo, yo no te digo que sí o sí afecta, porque muchas veces el desgaste del casco del caballo, si es un terreno muy duro, o en el Chaco, por ejemplo, que el suelo es bastante duro, el casco se desgasta naturalmente. Entonces es mejor si es que es un terreno con piedra, o sea, duro, pero si es muy arenoso, el casco no se gasta, no se rompe, entonces ahí sí crece mucho y capaz perjudique la vida de trabajo de ese animal. ¿Hay protecciones para el casqueo en los caballos? Hay ciertas medidas a tener en cuenta, ya sea, siempre hay que tratar de balancear el casco con... El casco tiene un hueso que está adentro, las 3 falanges, una que está dentro del casco, la otra está la mitad adentro, la mitad afuera y otra que está afuera. Lo ideal siempre es mantener ese mismo ángulo, entonces el caballo trabaja cómodo o anda cómodo, ¿verdad? Porque si no es lo mismo que estés vos parado sobre la punta de tu dedo y no vas a rendir de la misma manera si es que estás bien parado. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta para los productores en sus caballos del campo? Y yo creo que sería tratar de mantener bien desvasados, ya sea así, no te digo hacer cada mes como serían los caballos de posición, pero hacer cada 2 meses o 3 meses, entonces vos evitás y prevenís cualquier problema que pueda el caballo tener en el casco. ¿Alguna persona que se quiera comunicar contigo, dónde lo puede hacer, Juan? Yo tengo una página en Instagram que está como Blue Valley Performance Horses y se pueden comunicar a mi número de teléfono, que es el 0983 98 99 55. Bueno, Juan, ya te agradecemos mucho por tu tiempo y cualquier productor que necesite más informaciones se estaría comunicando contigo. Estamos, César, muchísimas gracias, el gusto es mío y estamos en contacto con cualquier cosita. Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo.